Antes de poder comenzar y antes de poder, por así decirlo, echarnos este clavado en esta parte de la historia de la iglesia, resulta muy importante que podamos tener pilares fundamentales o pilares bien claros en nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? La historia de la iglesia no dicta nuestra enseñanza ni nuestra práctica. La historia de la iglesia no es aquello que tiene que regir nuestra conducta o nuestro actuar, nuestro vivir. Por cierto, aquí está el proyector. Yo creo que si lo ponemos va a ayudar para poder ver la línea para los que están en este lado. Gracias, Rodrigo. La historia de la iglesia no es quien dicta nuestra conducta y la historia de la iglesia no es quien va encaminando nuestros pasos a cómo conducirnos y a la razón por la cual nos juntamos o nos reunimos hoy. La palabra de Dios siempre es la máxima autoridad. De hecho, esto es lo que tanto peleaban los prerreformadores y por supuesto también los reformadores. La obra de Dios, ustedes han escuchado seguramente que es por gracia a través de la fe en Cristo. Sola gratia, sola fide, solus Christus. Parte de las 5 solas de este refrán o de esta manera de resumir las enseñanzas que, por supuesto, de alguna manera recibieron mayor atención y fueron el lema de la Reforma Protestante. Pero esto no es un invento del hombre, nuevamente, sino que está anclado en la palabra de Dios. Y otro pilar que resulta importante es que a través y a raíz del estudio de la palabra y a raíz de un entendimiento de la obra de Dios que encontramos en su palabra, es que así los creyentes adoran a Dios, entendiendo lo que su palabra nos marca, nos indica. En otras palabras, no estamos aquí por obra de hombres y no estamos aquí para exaltar a un hombre ni ejemplos de hombres que sí, es verdad, el Señor ha levantado a lo largo de la historia para su gloria y no para simplemente recordarlos y ponerlos en algún lugar prominente o algún lugar de gran importancia. Nuevamente, sí que lo tienen, pero no ocupan nunca un lugar de autoridad en nuestra fe. ¿Okay? Y por lo tanto, si tenemos una perspectiva correcta de la escritura, en algún momento vendrán choques. Anoche con los matrimonios estudiábamos cómo la ideología de género, cómo el mismo feminismo a través de lo que promulga, de lo que anuncia, ataca la autoridad de la escritura. Bueno, a lo largo de los años siempre suceden diversos ataques de esta índole. No es la excepción en aquel tiempo. Una perspectiva correcta de la salvación. Una perspectiva correcta de la salvación siempre va a ir en contra de todo aquello que busca añadirle alguna otra cosa a la salvación. Añadirle algún requisito, añadirle algún paso previo, cuando sabemos que es una obra de Dios. Y finalmente, una perspectiva correcta de una adoración a Dios, una perspectiva correcta del Salvador, siempre va a permitir que nuestras vistas, que nuestros ojos estén enfocados en Cristo y no en nadie más. Y no en nadie más. Y esto, por supuesto, que cobra mayor relevancia con las diferentes religiones, pero también con los ídolos que pueda haber en nuestro corazón. Así que, nuevamente, al dar un vistazo en estos 40 minutos que tenemos, al dar un vistazo en este periodo del tiempo de la historia, tampoco asumamos esa posición de, pobres, gente ignorante de aquel tiempo que no podía... No, sino que entendamos que muchas veces esas mismas batallas, en un sentido, permanecen ahí en el corazón del hombre, buscando, anhelando posicionar ídolos, posicionar otra autoridad y posicionar ideas que pueden venir a distorsionar lo que la palabra de Dios nos enseña. El problema de este periodo de tiempo que normalmente se le denomina como la Edad Media, que lo tenemos ahí en la gráfica, más o menos a partir de los 500 a los 1500, es que estos pilares fueron atacados
como resultado de la corrupción y como resultado de la tradición en la iglesia. Y así es como quisiera que pudiéramos comenzar. Poder dar un vistazo más o menos por esta línea de tiempo que creo que tenemos aquí en ambas pantallas y poder más o menos ir guiando la conversación hasta llegar a este punto justamente que hemos mencionado, el tiempo de los prerreformadores. Y hoy estaremos estudiando acerca de 3 personajes en específico. Alrededor del año 312, más o menos para ubicarnos, no necesitamos ser expertos en historia, yo mismo no me considero un experto en historia, pero más o menos tenemos, por supuesto, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, alrededor de los 30, por supuesto, su muerte y resurrección. En el 70 tenemos la destrucción de Jerusalén. Aproximadamente tenemos que el apóstol Juan escribe el Apocalipsis por ahí de los 90. Entonces podrán imaginar que a partir de ese momento ya están también viviendo, ya están también aprendiendo los apóstoles de los apóstoles o los discípulos de los discípulos. Ya empieza a haber una sucesión, por así decirlo, en cuanto a la enseñanza, una siguiente generación, que pudiéramos pensar en Timoteo, pudiéramos pensar en Tito, por supuesto, pero conforme van avanzando los años, pues se va preservando de alguna manera la enseñanza de Cristo. Ahora, en el año 300 tenemos este suceso de la conversión de Constantino, este gran emperador, quien afirma de alguna manera su conversión al cristianismo. Y por consiguiente, en el 313, en el año 313, se promulga este edicto de Milán, que lo que anuncia es que el cristianismo, conforme va pasando los meses, esto se hace mucho más evidente, se convierte en la religión oficial. Ya no van a perseguir cristianos. ¿Recuerdan ustedes el contexto de Primera de Pedro, por ejemplo? El contexto de algunas de las epístolas, tenemos una persecución en contra de la iglesia. Bueno, esto se mantiene, pero llega un momento que se anuncia y se dice, bueno, ya el cristianismo viene a ser la religión oficial. ¿Y esto qué quiere decir? Algunos de los presentes dirán, wow, una gran victoria. Es verdad, en un sentido, pues habría mayor libertad para propagar el evangelio, pero también trajo consigo falsas conversiones. Personas que para poder congratularse con el emperador o con el imperio, con los gobernantes, afirmaban ahora ser cristianos. ¿Y eso qué peligro puede crear? Pues que si en aquellos tiempos sus prácticas paganas los llevaba a tener ídolos o los llevaba a venerar imágenes o a tener ciertos personajes importantes como pudieran ser ciertos dioses paganos o los mismos astros, etcétera, pues simplemente estos empezaron a ser traídos a lo que ellos denominaban cristianismo. Y estas, hermanos, son pequeñas semillas que con el tiempo fueron dando fruto a mayor corrupción. Son como pequeños elementos que se van suscitando a partir de estos años, a raíz de oficializar el cristianismo, porque empiezan a adoptarse ciertas prácticas y ciertos elementos paganos y empiezan a practicarse, pero ahora, pues ya no con figuras paganas, ¿verdad? Sino ya con personajes o ya con elementos cristianos. Empieza esto que comúnmente o que ahora conocemos como la veneración de los santos, porque de alguna manera reemplazaron lo que ya hacían, pero ahora veneraban santos del Nuevo Testamento o figuras del Nuevo Testamento. Alrededor del año 390 y hasta el 460, Leo I, este papa, Leo I, eleva su autoridad y afirma que su autoridad está a un nivel importante y él es de los que anuncia y se denomina o se autodenomina como un sucesor del apóstol Pedro. Y esto también va a ser muy importante conforme avanzamos. Estamos por ahí de mediados del 400, es decir, mediados del siglo V, ¿verdad? Y conforme avanza el tiempo, estos papas empiezan a cobrar cierta importancia, al grado de que a finales del 700 aparece un documento. Aparece un documento apócrifo, se conoce mucho después, pero este documento lleva por título La donación de Constantino. Ustedes recuerdan a Constantino, ¿verdad? Edicto de Milán, cristianismo como religión oficial. Bueno, este documento
de acuerdo al descubrimiento por ahí de los 700, es que Constantino le escribe al Papa Silvestre I y lo atribuye o lo reconoce como un gobernante soberano, y además está donando la ciudad de Roma y las provincias de Italia bajo su cuidado, bajo su régimen, digamos así, o bajo su deseo. ¿Esto qué quiere decir? Que el documento le estaba dando al Papa la autoridad para intervenir aún en asuntos políticos, de que el Papa pudiera tener injerencia en asuntos que tenga que ver con la política o con asuntos que tenga que ver con los gobernantes. Y a partir del siglo VIII y hasta el XIII, tenemos papas haciendo alusión a ese documento para poder atribuirse esa autoridad. ¿Qué es lo que empezamos a ver en este momento, hermanos? Pues ya el papado o los papas tomando poder y fuerza en cuestiones no solamente de la iglesia, sino también en cuestiones políticas. Recuerden, estamos en finales del octavo siglo, por ahí, finales de los 700. En el 800, en el siglo IX, Carlo I, Carlo Magno, Carlo el Grande es coronado por el Papa Leo III. ¿Por qué? Porque el Papa Leo III, no quiero revolverlos con todos, simplemente poder hacer conexiones de la política y la iglesia, ¿verdad? El Papa Leo III es atacado y él acude a Carlo Magno para que lo proteja. Él interviene y posteriormente, de manos del Papa Leo III, es Carlo Magno quien recibe el título del emperador del Imperio Sacro o Sacro Imperio Romano. Hasta este momento, estamos por ahí del año 800, podemos empezar a ver que de alguna u otra manera se asomaba en el corazón de estos hombres que figuraban como autoridad en la iglesia un deseo por más poder. Porque conforme pasan los años y como les mencionaba hace un momento, se descubre que este documento es apócrifo, aquel denominado donación de Constantino, lo que buscaba es que los papas encontrar la manera de poder recibir mayor autoridad y poder, al grado que aún los grandes conquistadores, los grandes guerreros, los grandes ejércitos de aquel momento comenzaban a tener también relación con el Papa. El denominado Sacro Imperio Romano y el papado permanecen muy cerca hasta el siglo XIX. Es decir, hay una relación muy cercana porque los emperadores eran asignados por los papas y de esta manera el papado contaba con aliados para poder defenderse. Y tal vez alguno de ustedes empezará a conectar y decir, las cruzadas, exactamente, pero para allá vamos. Entonces, de alguna u otra manera, la iglesia y el imperio o el Sacro Imperio Romano, los papas, comenzaban a armarse y a tener aliados que iban mucho más allá de pregonar el evangelio, de anunciar las buenas nuevas de salvación. Recordemos, de alguna u otra manera, y esto es importante, la iglesia protestante, la iglesia cristiana, nuestra historia no nace en 1517 con Martín Lutero. No es que de 1517 o desde el 100 hasta el 1517 no hubo creyentes. Nunca pensemos así. A veces sucede esto, ¿verdad? La iglesia católica, de alguna manera, la iglesia católica romana, y al nosotros leer esto nos espantamos y decimos, no, yo no tengo nada que ver. Bueno, si bien es cierto, hay mucha política en todo esto, a lo largo de la historia, y les digo, no es el tiempo ni el momento para poder ver ejemplos de hombres piadosos, hombres del Señor, ya que, pues, por ejemplo, no mencioné todos los concilios que tomaron lugar en aquel momento, pero era de suma importancia el poder defender la deidad de Cristo, el poder anunciar y defender la Trinidad. Había luchas y había peleas también en un sentido por la verdad que tomaron lugar a lo largo de los tiempos, desde el 300 con el concilio de Nicea y posteriormente. Entonces, no es el propósito poder abarcar todos esos periodos de tiempo y por supuesto, tampoco hacerles ver, no, todo esto que tuvo que ver, pues los cristianos protestantes, por decir evangélicos, nosotros no tenemos nada que ver con eso, no. La verdad es que a lo largo de la historia el Señor siempre ha levantado hombres fieles. De hecho, ahí podemos ver también en los 400 más o menos,
en uno de los concilios también, donde precisamente también se habla con respecto al título de María. ¿Por qué? Porque si afirmamos la deidad de Cristo, pues entonces, ¿quién resulta ser María? Y en aquel momento, pues los religiosos empiezan a decir, bueno, es madre de Dios, pero ¿en qué sentido? Bueno, pues porque es madre de Cristo, por supuesto, y Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Pero a raíz de ahí, pues un mal entendimiento de esto la cataloga o la catapulta a ella a ser denominada no solamente en un entendimiento de madre terrenal de Cristo, quien es 100% Dios, 100% hombre, plenamente Dios y plenamente hombre, sino que le da facultades que por supuesto la Escritura no menciona. Y de hecho en ese mismo concilio tampoco se consideraban. Pero nuevamente, todo esto es para poder tener una imagen, una foto de lo que está sucediendo. Conforme pasan los años, por ahí del siglo XI al siglo XIII, se divide el Imperio Romano. Por eso es que escuchamos el día de hoy hablar acerca de los ortodoxos, la iglesia ortodoxa del este, y al oeste el catolicismo. Al momento de existir este cisma es una palabra que se utiliza mucho para hablar de una división, el Imperio Romano se divide en el este y el oeste, y esto también trae como consecuencia debates acerca de cuestiones teológicas, pero no podemos entrar mucho en detalle tampoco ahí. Alrededor de ese momento, cuando sucede esta división, cuando empieza a haber este conflicto entre lo que viene siendo conocida como la Iglesia Ortodoxa del Este y el catolicismo romano, se levanta un papa. Este es Gregorio VII, Gregorio VII, y él profundiza aún más de lo que los papas anteriores ya habían mencionado. Ustedes lo saben, sucesor de Pedro, figura importante en la iglesia. Bueno, Gregorio VII menciona que no solamente es eso, que no solamente son vicarios de Pedro, representantes de Pedro, sucesores de Pedro, sino que ahora el Papa también es vicario de Cristo, es un representante de Cristo. ¿Y esto qué involucra? Que el Papa viene a ser cabeza de la iglesia, porque finalmente si está actuando en representación de Cristo, pues ahora él es conocido también como cabeza de la iglesia. Esto sucede ahí alrededor de mediados del año 1000, es decir, el siglo XI. Y ahí, hermanos, podemos empezar a notar este sentido de corrupción, este sentido de idea. No solamente la iglesia, de alguna manera, a través de su liderazgo en ese momento, había estado buscando mayor poder terrenal a los ojos de los hombres, en un sentido de armarse con militares, guerra, con asociaciones, con emperadores, sino que ahora también buscaba crear en la mente de las personas este temor reverente de él es la cabeza de la iglesia porque él es vicario de Cristo. Bueno, las cruzadas aparecen. Un periodo de tiempo también que suele achacarse mucho en contra del cristianismo, del mundo evangélico, pues los católicos en un sentido universal, aquellos cristianos. ¿Por qué? Pues porque se cometieron cantidad de atrocidades, ¿verdad? Terribles atrocidades. 7 cruzadas fueron las principales. Y en parte inician porque viene un ejército musulmán buscando conquistar Jerusalén. Actos horribles, actos sanguinarios suceden en las cruzadas. Pero sin entrar mucho en detalle de todo lo que sucede ahí, ya habrá algún otro momento, si nos adentramos un poco en la parte que nos compete ahora, lo que las cruzadas trajo, o lo que las cruzadas también ayudó, es que ahora aquellos guerreros, aquellos valientes o aquellos miembros de los ejércitos que iban a defender Jerusalén o atacar a los musulmanes, llegaban a Tierra Santa. Y una vez que llegaban a Tierra Santa, ¿qué creen que sucedía? Empezaban a encontrar artefactos, piedritas, arenita, astillas, maderitas, y empezaban a traerlas de vuelta. ¿Y qué es lo que sucedía? Pues aquí está la astilla de la cruz. De hecho, hay un dicho muy popular, ¿no? Que o sea, eran miles de astillas que traían, ¿verdad? Cientos de miles y pues era mucho más de lo que seguramente habría en una cruz. Pero era tanto el deseo de poder tener mayor atención. Fíjense nada más lo que empieza a suceder. Que hay artefactos, reliquias y elementos que van trayéndose
de vuelta al Imperio Romano y ahora la gente ya tiene otra distracción más. Y desafortunadamente eso también le trajo más ideas a las autoridades de la iglesia. Hace un momento yo les mencionaba de ejemplos de hombres que durante este periodo se levantaban y buscaban pregonar la verdad, la justificación por la fe en Cristo. Un par de ejemplos es Anselmo de Canterbury y también Bernardo de Claraval. Si te interesa la historia de la iglesia podrás leer más acerca de ellos. Tanto Anselmo como Bernardo enseñaron y creyeron en la salvación por gracia a través de la fe en Cristo y tenemos sus escritos hasta el día de hoy. Por lo que una vez más, a pesar de toda esta oscuridad, de hecho así se le conoce en gran parte de esta época de la Edad Media, una época de oscuridad, y por eso es que también tenemos el lema, ¿verdad? Que después de las tinieblas la luz, post tenebras lux, que es un parte del lema de la Reforma. Pero hasta este momento, hermanos, me parece que es bastante evidente lo que estamos viviendo, una decadencia. La iglesia buscando intervenir en asuntos políticos, la iglesia buscando obtener mayor poder, mayor prominencia, pero no para ahí. En 1215 tenemos ahí el concilio de Letrán, o el cuarto concilio de Letrán. Básicamente era una oportunidad donde se reunían líderes, y es la palabra de concilio, que en ocasiones aún los mismos emperadores también buscaban atraer, que es el caso de Constantino, que él también llegó a formar parte de concilios y venir a intervenir y bueno, vamos a arreglar esta situación, ¿por qué ustedes creen esto y por qué ustedes creen esto? Pero estos concilios siguen, y en el cuarto concilio de Letrán, la Iglesia Católica Romana sigue tomando un camino descendente, porque es ahí donde ellos afirman lo que conocemos hoy como la transubstanciación. Y la transubstanciación significa que para ellos el pan y el vino se convierten en la sangre de Cristo al celebrar la cena del Señor. Siguen viéndose como pan y vino, dicen ellos, porque la sustancia es lo que cambió. Por eso esta palabra de transubstanciación. A diferencia de nuestro entendimiento de la cena del Señor, que lo hacemos de manera memorial, recuerden sus palabras, hacer esto en memoria de mí, ellos a partir de ese momento comienzan a afirmar que se trata de la sangre y de la carne de Cristo. Se dogmatiza el sistema sacramental. Y el sistema sacramental, ustedes recordarán los sacramentos, obras, ¿verdad? Sí, es en Cristo, pero hay que hacer esto, hay que ir con el cura, con el papa, con el monje, hay que confesarse, hay que vivir este tipo de vida, hay que hacer ese tipo de cosas, porque mis obras ayudan a la gracia de Dios. Eso en el 1215. Un poquito más adelante, 1230, aparece esto que se conoce como el tesoro del mérito. Y algunos tal vez dirán, ¿y qué es eso? El tesoro del mérito fue esta idea, yo creo que si la tendríamos el día de hoy, sería como idea de negocio, pasen, emprendedores, preséntanos la idea, ok, el tesoro del mérito, y así es como harían, dicen ahora el pitch, ¿verdad? Así es como darían la idea. ¿Qué les parece? Considera todas las acciones piadosas que hicieron grandes santos del tiempo de Jesús, todas esas obras extra, todos estos bonuses extra que hicieron, todos estos puntos a favor. Bueno, ¿qué les parece si todos esos puntos a favor que hicieron tantos hombres piadosos en el pasado, los traemos y los ponemos a disposición, porque ellos ya no los necesitan, porque fueron hechos de más, y los hacemos disponibles a las personas que los necesitan a través de algo denominado indulgencias? Ah, y algo muy importante, el Papa tiene el control de la venta de las indulgencias. Y hay la gente ahí escuchando, ¿verdad? Ah, no, pues qué interesante. Sí, porque esto puede servir para ti. Y así como cuando presentan la idea de negocio. Porque esto te puede servir a ti, ¿verdad? Que te has portado mal. Pero bueno, si te has portado bien, no te preocupes, porque podría servir para tus amigos. Oye, pero mi amigo ya murió. No importa, porque ¿qué crees? Le puede ayudar a tu amigo en el purgatorio. ¿Cómo? Sí, la venta de las indulgencias es para quien lo necesite, en el momento que se encuentre, y es simplemente una ayuda que estamos poniendo, una beneficencia. Estamos ayudando al pueblo a que pueda entender que hay esperanza, pero para esa esperanza pues hay que pagar. La venta de las indulgencias se convirtió en una manera muy efectiva para poder obtener recursos. La venta de las indulgencias
Son una de esas cosas que por supuesto llegan hasta 1500 y Martín Lutero es parte de lo que ardía su corazón en contra de la iglesia. Y es que la Catedral de San Pedro, por ejemplo, es conocido porque precisamente a raíz del apoyo de estas indulgencias es que se logran construir tantas cosas. Pero por si esto no fuera como el punto máximo de todo lo que está sucediendo en la Iglesia Católica Romana, tenemos otro suceso muy importante. ¿Y qué sucede? En el 1300, ya estamos extendiéndonos más allá de la gráfica, esto nos ayudaba más o menos en este resumen que hicimos. En el 1300, debido a diversas cuestiones políticas que suceden, el Papa mueve su sede, ya no estaría más en Roma, ahora se va a Aviñón, a Francia. Fueron 70 años, algunos lo consideran como un periodo de cautividad, 70 años que el papado se va a Francia. Y algunos dirán, bueno, pues está bien, al rato regresa, no debe pasar nada. Bueno, conforme pasa el tiempo, el Papa Gregorio XI o XI regresa a Roma. Él dice, yo ya en Aviñón, suficiente, es momento de regresar a Roma. Su sucesor, Urbano VI, dice, yo también me quedo aquí. Pero en el momento que aparece este sucesor y en el momento que de alguna manera cardenales franceses empiezan a ver qué es la oportunidad para poder buscar regresar el papado a Aviñón, a Francia, es que cardenales franceses eligen a un papa rival, Clemente VII. ¿Eso qué quiere decir? Que en este momento de la historia tenemos dos papas. Tenemos un papa en Roma, tenemos un papa en lo que conocemos por supuesto como Italia, y tenemos otro papa en Aviñón, Francia. ¿Por qué? Porque pues ya el papado había estado en Francia, pero por cuestiones del papa regresan y ahora otra vez está esta lucha de, oye, pero pues ya estaba aquí, pues nosotros elegimos. Entonces en este momento de la historia tenemos ya dos papas, lo cual empieza a tornarse peligroso, sobre todo para aquellos que afirman la sucesión de Pedro hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque pues ya se empieza a bifurcar, a ver más veredas, más caminos. Entonces aparece un concilio en 1409, el concilio de Pisa, Italia. Y ellos están buscando conciliar la situación. Vamos a arreglar este problema. Tenemos dos papas. Esto no puede seguir así. Pero como muchas veces suceden, a veces estos concilios y a veces el juntar tantas cabezas sale peor. Porque este concilio lo que produjo fue un tercer papa. Entonces, ahora tenemos tres papas. La situación se torna muy, muy peligrosa. 1409. Tres papas. Esto lo pueden ver nuevamente, pueden anotarlo, pueden profundizar más en el tema. Recuerden, este es un resumen. De hecho, se me está acabando el tiempo y no hemos llegado al punto importante. No, todo esto es importante, porque estamos viendo la decadencia, ¿verdad? Estamos viendo en este resumen sucesos puntuales que nos llevan a pensar en cómo se fue distorsionando, cómo se fue en una clara decadencia. Ya no se trataba más de predicar el evangelio, ya había ahora, pues desde tiempos de atrás, ¿verdad? Veneración a los santos, ya teníamos un purgatorio, ahora ya tenemos un tesoro de mérito, tenemos indulgencias, tenemos la figura del Papa como la cabeza de la iglesia. En 1417, en el concilio de el concilio de Constancia, 1417, se resuelve el asunto, 8 años después del concilio de Pisa, y por fin ya hay un solo Papa. Pero como les comento, hermanos, era claro y evidente el problema. Esta división, este cisma papal, tres papas al mismo tiempo, las indulgencias, el papa como cabeza de la iglesia, no viene sino a distorsionar. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la palabra. Y por eso es importante volverlo a afirmar. La historia de la iglesia no afirma lo que creemos. No es porque ellos lo creyeron primero, no, sino que ya estaba en la palabra y seguro ustedes lo saben bien. La tradición nos desvía cuando el fundamento no está en la palabra de Dios y esto fue lo que sucedió. Ahora vamos a profundizar un poco más acerca de manera más específica. Pero en esta mañana y en estos minutos que nos restan, alrededor de 20, poco menos, vamos a hablar de tres figuras o de tres prerreformadores. Vamos a hablar de Pedro Valdo, vamos a hablar de John Wycliffe y vamos a hablar de Jan Hus.
Y estos tres hombres, vamos a ver en un momento más, viven a partir del 1100 y hasta el 1400 en el caso de Hus. Baldo vive del 1140 o 1140 al 1210, Wycliffe del 1324 al 1384 y Hus es, vamos a decirlo así, un sucesor de Wycliffe porque él vive del 1369 a 1415. Si tenemos un mapa de la región europea, vamos a enfocarnos y vamos a entender que mientras Wycliffe estuvo en la parte de Inglaterra, vamos a ponerlo así, en la parte norte, si lo podemos ver de alguna manera, Jan Hus estuvo en la parte de República Checa, que vamos a decirlo así un poco más hacia, ya me estoy confundiendo, pero sí más hasta el este de Europa, no tanto, pero la región de República Checa, Polonia, Hungría, Serbia, pues por supuesto un poco más atrás antes de Rusia. Y Pedro Baldo se encontraba pues en la región más del sur de Francia, norte de Italia más o menos. Entonces tenemos más o menos un mapa donde estos tres pre-reformadores están abarcando de cierta manera un poco el continente europeo. Pero comencemos primero con Pedro Baldo o Valdés, que es la foto que tenemos después, Rodrigo, es este hombre, establecido en Lyon, Francia. Y él se convierte, siendo un hombre de recursos, él se convierte al cristianismo al leer el testimonio de un hombre que vende todo y se dedica a servir y a predicar. Por lo que él sigue ese ejemplo. Y aquellos que vienen tras sus pasos, los pobres de Lyon o los valdenses, que por cierto hasta el día de hoy existen algunos que se denominan así, seguían sus enseñanzas y buscaban mantenerse en ese estilo de vida. Al parecer, no estamos muy seguros, Pedro no era su nombre. Es muy probable que lo haya recibido pensando en Hechos capítulo 5 o por alguna otra situación relacionada con el apóstol Pedro. Pero este Valdés o Valdes surge en esta región y empieza a predicar y sus compromisos son los siguientes y prestemos mucha atención. La autoridad de la palabra de Dios está por encima del Papa. Eso es lo que él anunciaba. Estamos en el 1140, inicios del 1200. La necesidad de traducir a la Biblia al idioma del pueblo es evidente. Y en el caso concreto de él, contrata sacerdotes para traducir la Biblia. Traducir la Biblia del latín a la gente al dialecto del pueblo en aquel tiempo. Algunos de ustedes dirán, pero pues yo sabía que la Biblia se tradujo mucho después. Por eso es que el trabajo de William Tyndale, entre otros, es de traducir la Biblia desde los idiomas originales al inglés. En el caso de Baldo, él estaba buscando hacer la traducción del latín, de la latina vulgata, la vulgata latina, al idioma del pueblo. ¿Por qué era necesario para él que la Biblia estuviera disponible en el dialecto del pueblo? Porque él decía, las personas comunes deben de poder entender y predicar la palabra. Entre otras cosas, ellos memorizaban las escrituras. En caso de que fueran capturados, ellos pudieran todavía tener la manera de continuar recitando la palabra y volviendo a transcribir la palabra. Y no, hermanos, no era porque no tenían nada que hacer, sino porque eran hombres y mujeres comprometidos con el evangelio y genuinamente su vida dependía de ellos. Gran ejemplo para nosotros. En el concilio de Letrán, en el tercer concilio de Letrán, en el 1179 o en el 1179, se le prohíbe predicar. Pero él no tiene el deseo ni el anhelo de poder satisfacer o de cumplir lo que los hombres le están pidiendo en aquel momento. Y de hecho hasta el día de hoy tenemos congregaciones o tenemos personas que siguen sus enseñanzas, no solamente en Europa como en lugares Italia y Suiza, sino también en lugares aquí como Uruguay y Argentina, en Latinoamérica, países en Latinoamérica. Este es el ejemplo de este hombre, Pedro Baldo, nuevamente, con un compromiso por el evangelio, con un compromiso con compartir la palabra, de manera que ya no esté aprisionada la palabra en el círculo de liderazgo católico romano, sino que pueda ser accesible
a todo el pueblo, porque dice él, el Papa no es la autoridad de la iglesia, sino es Cristo. Son considerados herejes, son excomulgados y son llevados a alejarse, a permanecer lejos en regiones montañosas, y ahí es donde finalmente comienza a diluirse o comienza a dispersarse también su enseñanza. John Wycliffe, 1324. Él es un académico, un profesor en Oxford, y él es considerado por muchos como la estrella de la mañana o la estrella matutina de la Reforma. Y esto es porque comienza ya de una manera mucho más activa y ya no en círculos tal vez tan, vamos a decirlo, populares como el caso de Valdés o de Pedro Baldo, sino que ya en un ambiente académico, John Wycliffe estaba mostrando la seriedad de la situación. Él rechazó la transubstanciación, él rechazó la venta de indulgencias y él también rechazaba y condenaba esto que Gregorio VII en los 1700 había anunciado como la necesidad del celibato. Por lo que él fue un firme opositor de todo aquello que estaba sucediendo. Él llamaba a la iglesia, a los creyentes, a poder entender que la institución visible que están viendo en ese momento no es la verdadera iglesia, sino que hay una iglesia invisible que se conforma por creyentes en todas partes, lenguas, tribus, naciones, y que por el comportamiento evidente de los papas, ellos no podían ser llamados miembros de la iglesia invisible. Este principio lo sabemos, lo conocemos, lo afirmamos hasta el día de hoy, la realidad de la iglesia invisible. Nosotros, si bien es cierto, somos una congregación local, pero somos miembros de un cuerpo, de una iglesia mucho mayor, mucho más grande. Sus seguidores, los seguidores de John Wycliffe, fueron llamados Lollardos. Y él muere por causas naturales. A diferencia de Jan Hus, que vamos a leer en un momento más, él no tiene que pasar por situaciones y persecuciones tan severas. Pero él enfatizó una vez más, hermanos, en la región de Inglaterra, la autoridad de la palabra sobre el Papa y la traducción de la Biblia al idioma común. Es lo que parte de su ministerio trató, o parte de su ministerio se basó en trabajar en la traducción de la Biblia del latín al inglés. Posteriormente, con el pasar del tiempo, sabemos, William Tyndale lo hace del lenguaje original al inglés. Si tú te das cuenta, hay un énfasis, hermanos, una lucha constante de estos personajes por permitir que el pueblo pueda tener la Biblia, la palabra de Dios. Porque finalmente lo sabemos, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Para un entendimiento claro y para poder salir del engaño de lo que estaba sucediendo, el Señor estaba levantando en diferentes frentes, lugares y momentos personajes importantes. Porque las enseñanzas de John Wycliffe, a pesar de que comenzaron en altas esferas académicas, también estaban permeando ya en la sociedad. Ya que empezaban a cuestionar, claro, nosotros también pues queremos leer, queremos aprender, queremos saber lo que la Biblia nos enseña. Porque es que tenemos que depender solamente de que alguna persona sea el único con el poder y la autoridad para poder entenderla. Así es como llegamos al último personaje en esta mañana, que es Jan Hus. Hus, que significa ganso en su idioma, en su dialecto original, y él está en la Universidad de Praga, lo que hoy conocemos como República Checa. Y él recibe los escritos de Wycliffe. Había una comunión o una relación entre Inglaterra y esta zona de Bohemia. Y al existir esta relación, bueno, los escritos empiezan a facilitarse y aún desde Inglaterra podían llegar. Y él comenzó a empaparse de esto. Él enseñó en una pequeña capilla denominada Belén, en Praga. Se menciona que alrededor de 3,000 personas asistían. Estaban parados, no había sillas, y él enseñaba en el idioma del pueblo. Él enseñó que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y él, por supuesto, al verse amenazado,
el Imperio Romano, bueno, el liderazgo católico romano, es expulsado de la iglesia. Pero él defiende sus enseñanzas. Él es citado en este concilio de Constanza. Y a pesar de él tener un salvoconducto, una protección de un emperador, Segismundo, las autoridades religiosas en ese momento le dicen, pues podrás venir bien protegido, pero aquí delante de nosotros ese salvoconducto no tiene ningún valor. Así que es apresado, es arrestado, pasando por situaciones sumamente complicadas. Jan Hus había creado ya un impacto también. Ya había varios seguidores en esa región de Praga. Ya había varias familias, hombres que estaban entendiendo, que estaban escuchando. Y recordemos que Jan Hus su periodo de vida es hasta los inicios de los 1400. Más o menos recuerdan, la reforma Martín Lutero 1517. Entonces ya estamos acercándonos mucho más. De acuerdo al libro de los mártires de Fox, una vez que Jan Hus es traído a la hoguera, empieza a recibir diversas acusaciones y a continuación les voy a leer un extracto. Y voy a citar esta parte final de la sección sobre Jan Hus en el libro de los mártires de Fox. Por ello, los obispos designados por el concilio le privaron de sus hábitos sacerdotales. Lo degradaron y le pusieron una mitra de papel en la cabeza con demonios en ella, con esta expresión, cabecilla de herejes. Al ver esto, él dijo, mi Señor Jesucristo, por mi causa llevó una corona de espinas, ¿por qué no debería yo entonces llevar esta ligera corona, por ignominiosa que sea? En verdad que la llevaré y la llevaré de buena gana. Cuando se la pusieron en su cabeza, el obispo le dijo, ahora encomendamos tu alma al demonio. Pero yo, dijo Juan Hus, levantando sus ojos al cielo, la encomiendo en tus manos, oh Señor Jesucristo, mi espíritu que tú has redimido. Cuando lo ataron a la estaca en la cadena, dijo con rostro sonriente, mi Señor Jesús fue atado con una cadena más dura que esta, por mi causa. ¿Por qué debería avergonzarme de esta tan oxidada? Cuando le apilaron la leña hasta el cuello, el duque de Baviera estuvo muy solícito con él, deseándole que se retractara. No, le dijo Hus, nunca he predicado ninguna doctrina con malas tendencias y lo que he enseñado con mis labios lo sellaré ahora con mi sangre. Luego le dijo al verdugo, vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás ni asar ni hervir. Finalmente aplicaron el fuego a la leña y entonces nuestro mártir cantó un himno con voz tan fuerte y alegre que fue oído a través del crepitar de la leña y del fragor de la multitud. Finalmente su voz fue acallada por las fuerzas de las llamas que pronto pusieron fin a su existencia. Entonces, con gran diligencia, por la fuerza de las llamas, y una vez que habían culminado, reúnen las cenizas y las echan al río Rin, para que no quedara el más mínimo resto de aquel hombre sobre la tierra, cuya memoria, sin embargo, no podrá quedar abolida de las muentes de los piadosos, ni por fuego, ni por agua, ni por tormento alguno. Esto sucede en el año 1415. Recuerdan ustedes, les mencionaba, él dice, van a asar un ganso. Dentro de un siglo vendrá un cisne que no podrán asar y quemar. Y es Martín Lutero, en 1517, un monje del orden agustiniano, monje que llevaba también consigo en su escudo de armas un cisne, quien viene y da, por decirlo así, continuación a lo que estos hombres ya habían anunciado. Lo que estos hombres y por lo que estos hombres vivieron, murieron. Que la iglesia, los creyentes, puedan situarse bajo la autoridad de la palabra y así olvidar y despreciar todo aquello que ataca la hermosura, la inerrancia, la eficacia de la Escritura. Pero de Martín Lutero y otros es que estaremos estudiando la próxima semana.